Pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. No olviden que esta semana es nuestra última semana para que se inscriban en la escuela bíblica. Creemos necesario e importante para su vida y su crecimiento en este 2022 y en las áreas en las que usted dice que quiere mejorar y quiere desarrollar hábitos, esta le va a ayudar mucho. Nuestro plan de estudio incluye o que usted pueda estar directamente con el profesor o que lo pueda hacer en el tiempo disponible de acuerdo a sus horarios. Está el video a disposición para que mire cómo se inscriba y es muy fácil para que haga parte de nuestra escuela bíblica. Estamos hablando de la santidad y los dos últimos temas que tocamos esta semana fue hablando de cómo guardar la santidad en nuestra mente, en nuestro espíritu. Hablemos un poquitico hoy de lo que se llama la santidad y la voluntad, un tema muy trascendental. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire que en todo lo que hemos estudiado hasta hoy, siempre hemos hablado de nuestra responsabilidad con respecto a la santidad. ¿Por qué? Porque la necesidad de la convicción y el compromiso, la perseverancia y la disciplina y de la santidad del cuerpo y del espíritu, siempre está implícita la actividad de la voluntad personal. Es la voluntad la que en última instancia hace sobre cada elección individual sobre sí, si hemos de pecar o hemos de obedecer al Señor. Y esa es la voluntad la que elige ceder a la tentación o decirle no. Nuestra voluntad, por lo tanto, ¿qué es? Es la que determina en última instancia nuestro destino moral. El que hayamos de ser santos o impíos en nuestro carácter y en nuestra conducta. Siendo así, entonces yo creo que vale la pena y es importante que comprendamos cómo funciona la voluntad y qué es lo que hace o la que la hace encaminarse en una o en otra dirección. ¿Por qué hace las elecciones que hace? Sobre todo, usted y yo tenemos que aprender cómo hacer que nuestra voluntad se someta a la voluntad de Dios y la obedezca en forma práctica, día tras día, hora tras hora. Para que usted y yo podamos comprender mejor cómo funciona la voluntad, entonces démosle un repaso a la definición del corazón que presentamos en uno de los devocionales pasados. ¿Se acuerda que decíamos que el corazón, como aparece en la Biblia, denota por lo general todas las facultades del alma que contribuyen a que obremos el bien o el mal? La mente, las emociones, la conciencia y la voluntad. Y todas estas son facultades impartidas en el alma del hombre por Dios. Solo que acuérdese que la Biblia dice que todas estas cosas fueron corrompidas por la caída del hombre en el huerto del Edén. Déjeme se lo explico de esta manera. Según Efesios 4:18, la razón, o sea, el entendimiento del hombre fue entenebrecido. Luego Efesios 2:3 dice que los deseos fueron tergiversados. Y en Juan 5:40 la voluntad fue pervertida. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que con el nuevo nacimiento la razón volvió a ser iluminada, los efectos y deseos se reorientaron y la voluntad fue sometida a los designios divinos. Pero si bien todo esto es cierto, no todo ocurre en un solo momento, porque en la experiencia real es un proceso de crecimiento. Se nos dice que usted y yo debemos renovar el entendimiento o la mente, lo dice Romanos 12:2, que usted y yo debemos centrar los deseos en las cosas de arriba, lo dice Colosenses 3:1, y que debemos someter nuestra voluntad a Dios, lo dice Santiago 4:7. Más aún, cuando Dios creó al hombre al principio, su razón, sus emociones y su voluntad funcionaban todas en perfecta armonía. La razón facilitaba el entendimiento de la voluntad de Dios.
La voluntad aceptaba la voluntad divina y las emociones se deleitaban en el cumplimiento de esta. Pero al ingresar el pecado en el alma del hombre, estas tres facultades comenzaron a funcionar en desacuerdo entre sí y para con Dios. La voluntad se ha vuelto testaruda y rebelde, no acepta lo que la razón entiende por lo que es la voluntad de Dios, o más comúnmente, las emociones dominan la situación y hacen que la razón y la voluntad dejen de obedecer a Dios. O sea que lo que queremos hacer con todo esto en esta mañana es destacar la interrelación que existe entre la mente, las emociones y la voluntad y lograr que podamos entenderlo. Déjeme le explico entonces. Si bien la voluntad es, en definitiva, la que determina las elecciones, la misma se ve influenciada en sus elecciones por fuerzas poderosas que ejercen sobre ella. Y dichas fuerzas arrolladoras se producen en una variedad de fuentes. Pueden tratarse en algunos casos de las sutiles sugerencias de Satanás y su sistema del mundo o de las influencias perversas que ejerce sobre nuestra propia naturaleza pecaminosa. También puede ser la urgente voz de la conciencia. ¿Se acuerdan? Ese serio razonamiento de un amigo que nos ama o la silenciosa insistencia del Espíritu Santo. Cualquiera de ellas, sin embargo, cualquiera que sea la fuente de esas fuerzas arrolladoras, llegan a nuestra voluntad, ya sea por la propia razón o por las propias emociones. Por lo tanto, ¿a qué nos invita la Biblia? A cuidar lo que entra a la mente, lo que influye sobre las emociones. ¿Se acuerdan de Salomón? Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si usted y yo cuidamos, además del corazón, según Proverbios 4:23, sino además de Filipenses 2 del 12 al 13, si usted y yo cuidamos la mente y las emociones, veremos que el Espíritu Santo obra para conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, usted se podría preguntar, bueno, Pastor Carlos, entonces, ¿cómo cuidamos la mente y las emociones? David lo dice en el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. David mantenía limpio su camino con la palabra de Dios. Y la Biblia nos habla principalmente por medio de la razón. Y es por eso que resulta tan vitalmente importante para la mente que nos veamos constantemente sometidos a su influencia. No existe absolutamente ningún atajo para alcanzar la santidad. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara. Salomón nos enseñó que la sabiduría, el entendimiento y la discreción pueden liberarnos del mal camino. Y eso está en Proverbios 2 del 10 al 12. Y estas son cualidades de la mente. ¿Cómo adquirimos esas cualidades? Proverbios 2:6 lo dice. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Sin embargo, ¿a quién proporciona Jehová el Señor estas cualidades? Pues se las da al que acepta sus dichos, al que atesora en su ser sus mandamientos, al que presta oídos a la sabiduría y dispone el corazón para entender, al que ora pidiendo discernimiento y entendimiento, al que busca entendimiento como si fuese un tesoro escondido, lo dice Proverbios 6, del 1 al 5. Entonces, ¿qué resulta obvio esta mañana estudiando este tema? Que aún con una lectura superficial de Proverbios 2, del 1 al 12, que se los invito a que lo lean, mire y verá que la influencia protectora de la palabra de Dios viene como resultado ¿de qué? Pues de la diligencia y de la decidida apropiación de las Escrituras en el espíritu de la oración. Con el propósito de cuidar la mente, usted y yo debemos darle prioridad a la Biblia en nuestras vidas. No meramente en busca de la información que ella proporciona, sino también en busca de la aplicación diaria de su mensaje a las circunstancias que vivimos todos los días. Usted no ve cómo Dios mañana tras mañana le habla a su corazón. Ahí está el secreto. Entonces, por favor, mi querida familia, no solamente debemos cuidar la mente, debemos también cuidar las emociones. Y para hacer eso, resulta útil comprender, en primer lugar, que mientras Dios generalmente apela a la voluntad por medio de la razón,
el pecado y Satanás generalmente apelan a nosotros por medio de los deseos. Es cierto que Satanás se ocupará de atacar la razón a fin de confundir y de entorpecer los argumentos, pero esto lo hace simplemente con el propósito de poder conquistarnos por medio de los deseos. Y esa es la estrategia de la que se valió con Eva en el jardín del Edén. ¿Cómo atacó Satanás su razón? Mediante el recurso de cuestionar la integridad de Dios, diciéndole, pero ¿por qué Dios, siendo bueno, les dijo a ustedes que no podían comer? Sabiendo que si ustedes miran, el fruto era agradable a la vista y codiciable para alcanzar la sabiduría. Miren cómo trabaja el diablo. Y a mí me gusta mucho este tema, plantearlo así, para que ustedes vean cómo el diablo nos ataca en nuestra vida santa. ¿Por qué? Porque Satanás ataca principalmente a través de los deseos. Y usted y yo debemos estar en guardia diligentemente y tener presente la palabra de Dios en todo momento. ¿Sí? Prudencia espiritual. Cada creyente debe procurar tener en cuenta la forma en la que nos ataca el pecado por medio de los deseos y de acuerdo a eso tomar medidas preventivas. Eso es lo que Pablo le insistió a Timoteo que hiciera cuando le dijo que debía huir de las pasiones juveniles. Entonces, cuidar los deseos es más que cumplir una acción defensiva de retaguardia contra la tentación del mundo, de la carne y del diablo. Debemos lanzarnos a la ofensiva. Y eso lo indica Pablo cuando dice que usted y yo debemos poner el corazón en las cosas de arriba, o sea, en los valores espirituales. Allá en Colosenses 3:1 nos dice eso. ¿Cómo nos lo dice el salmista? El salmista nos insta a deleitarnos en la ley de Dios, Salmo 1:2. ¿Y Jesús qué dijo? El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Así que veamos que tenemos que orientar nuestros deseos hacia cosas espirituales y deleitarnos en la ley y en la voluntad de Dios. De ese modo, hacemos un círculo completo y llegamos ¿a dónde? A la disciplina, a un plan estructurado. ¿Por qué? Porque así nos llenamos de argumentos para que podamos vivir la verdadera vida que Dios quiere que nosotros vivamos y correr la carrera que debemos correr. ¡Qué belleza! Mire y verá la Biblia cómo nos habla de claro y cómo es de contundente el Señor. Entonces, además de que la Biblia nos da instrucciones y nos orienta para la vida, la Biblia también está llena de relatos de los éxitos de personas reales que confiaron en Dios y que obedecieron a su voz y cuya vida fue cambiada radicalmente. Miren, si usted lee el capítulo 11 de Hebreos, allí nos ofrece una lista breve. No están todos, pero están algunos de los relatos más importantes de la Biblia. Es más, hay muchos que no se mencionan. Pero déjeme decirle, las hazañas de hombres tales como Daniel, Nehemías, Elías, así como las de Abraham, de Noé, de David, pueden motivarnos para proceder a hacer lo mismo. De modo que todos haríamos bien en incluir constantemente los relatos de algunos de estos personajes en nuestras lecturas diarias, a fin de que sirvan para motivarnos en la senda de la santidad. Además de la Biblia, podemos utilizar libros clásicos que nos motiven a vivir una vida santa y piadosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo creo que tienen recomendaciones para hacernos y tienen ideas básicas de cómo encuadrar, la vida cristiana con disciplina, de modo que sigamos sometiéndonos motivados para alcanzar la santidad. Ya para terminar, y estamos llegando al final ya de nuestro tema de la santidad, porque ya la próxima semana vamos a comenzar un nuevo tema. Vamos a hacer un estudio muy interesante de la carta a los Corintios. Este tema les va a parecer muy interesante para que estén pendientes. Entonces, Dios es el que obra en nosotros para que actuemos de conformidad a su sano propósito. Pero se nos dice expresamente por boca de Pablo que debemos ocuparnos de esto nosotros mismos. O sea, que nuestra responsabilidad con relación a la voluntad es estar, o más bien,
que nuestra responsabilidad con relación a la voluntad está en cuidar la mente y las emociones, en tener conciencia de aquello que ejerce influencia sobre la mente y que estimula los deseos. Y al cumplir nosotros nuestra parte, veremos que el Espíritu de Dios cumple lo que tiene que hacer. Yo les dije a ustedes en estos días que se pusieran en la tarea de identificar cuáles son los factores que a usted lo inclinan y de pronto lo llevan a cometer aquellos pecados en los que usted definitivamente quiere salirse completamente de su vida. Cuando yo identifico eso, entonces tengo que usar uso de los 3 elementos con los que hablamos el día de hoy. ¿Sí? Mirar el tema de los deseos y decir, yo estoy dando lugar a los deseos porque estoy permitiendo ver cosas, oír cosas o estar en ambientes y lugares que lo que hacen es alterar mis deseos. Y obviamente esos deseos en una voluntad que no está firmada la voluntad de Dios, pues me terminan llevando al pecado. Por eso los cristianos, además de leer la Biblia y tener la Biblia como su fundamento, los cristianos también tienen que aprender a orar y ayunar. Porque yo creo que hay algo que refuerza mucho la voluntad en la vida de una persona y es cuando estamos cerca de Dios. Estar cerca de Dios y buscar al Señor en oración también le permite a uno como cristiano mantenerse muy firme y no andar como fluctuando de aquí para allá, de allá para acá. El corazón del hombre es inconstante, la vida del hombre es necia y los altibajos de la vida no nos van a dejar avanzar. Por eso es que uno no puede vivir uno no puede vivir la vida cristiana en la carne, ni en las emociones, nada de eso. Nuestro andar tiene que ser por fe, nuestro andar tiene que ser en la disciplina de la búsqueda de la palabra de Dios. Reúna todos estos elementos y usted mismo llegará a la conclusión. Padre, yo te doy muchas gracias por esta mañana. Te doy gracias porque el Espíritu Santo nos habla y yo quiero que revises el alma de cada uno de nosotros. El alma donde está contenido los deseos, los pensamientos, donde está la voluntad. Y tal vez muchos de nosotros tenemos que sacar como conclusión que muchas de nuestras tentaciones y que no nos dejan vivir la vida santa es por vivir una vida completamente emocional, no una vida de fe, no una vida de principios arraigada y cimentada en la palabra de Dios. Por eso yo te ruego que el tema del día de hoy nos lleve a que nosotros tenemos que ser firmes en la voluntad, es por medio de la palabra de Dios, y en vivir vidas que realmente oran y buscan la guía y el control del Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice que nosotros no podemos vivir esta vida cristiana en la carne, ni en nuestras fuerzas, ni de acuerdo a nuestros pensamientos. Que realmente tenemos que dejar que el trono del control de nuestras vidas esté guiado por el Espíritu Santo para que Él nos ayude a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Gracias, Padre, por este día. Queremos encomendar nuestras actividades, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud, rogarte que nos cuides y que nos guardes. Gracias por este alimento espiritual que le traes a nuestra vida diariamente a través de Maná y gracias por este tema tan interesante que hemos tratado durante estas semanas que nos llevan realmente a entender lo que significa una vida santa para nosotros. Te alabamos y te bendecimos y nos quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 7, del 17 al 22. Ante cada dificultad, Dios nos da la salida. Solo debes confiar y esperar la respuesta de Dios. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.